Hola, bienvenido a la materia Mediación, Arbitraje y Negociación. Mi nombre es Rodrigo Mauro y vamos a compartir algunos conceptos que nos van a permitir interiorizarnos de estas herramientas. Este programa tiene como objetivos generales que el alumno tenga la posibilidad de interiorizarse acerca del marco teórico de referencia, acerca del estudio de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, pueda entender el conflicto, introducir al alumno en el conocimiento y abordaje del conflicto como base para la prevención y solución de las disputas, es decir, que ustedes tengan la posibilidad de tomar un conflicto cualquiera y lo puedan analizar pormenorizadamente para después poder ver cómo lo van a resolver. Aplicar los distintos métodos de resolución de conflictos a situaciones interpersonales, familiares, empresariales y proporcionar un marco de referencia sobre el rol del abogado en la nueva tendencia de solución pacífica de los conflictos. Introducirlo en los nuevos conceptos de negociación sobre la base de la negociación basada en principios o conocida también como método Harvard de negociación. Brindar un panorama general sobre el procedimiento de mediación en la provincia de Córdoba dentro del marco legal correspondiente. Y por último, interiorizarlos también sobre las características generales del procedimiento de arbitraje en nuestro país, entendiendo estas tres herramientas, negociación y mediación y arbitraje, como herramientas de resolución alternativas de conflicto. El esquema conceptual de la materia pretendo que los alumnos puedan, en primer medida, interpretar el conflicto. No siempre tenemos o nos faltan elementos para poder trabajar un conflicto en forma pormenorizada, interiorizarnos de cada uno de los aspectos que hacen a ese conflicto. Y este error en este diagnóstico nos lleva muchas veces a elegir estrategias distintas para resolverlo. Entonces, del conflicto vamos a trabajar el concepto, su análisis y su resolución. Una vez que podamos identificar el conflicto, vamos a trabajar los métodos alternativos de resolución de conflicto. Sacando el sistema jurídico, nos vamos a concentrar en tres métodos específicos: la negociación, la mediación y el arbitraje como método de resolución alternativa. Bien, los objetivos específicos que vamos a trabajar en este primer módulo tienen que ver con introducir al alumno en el conocimiento y abordaje del conflicto como base para la prevención y solución de las disputas, detectar y analizar las distintas fases de los conflictos, tanto dinámica como estática, introducir al alumno en la resolución alternativas de conflictos, conocer los diversos métodos de resolución alternativa de conflictos, sus ventajas y sus críticas, interiorizarse en las características generales de los métodos más utilizados: negociación, mediación y arbitraje. Vamos a desarrollar rápidamente un concepto de conflicto. De los distintos conceptos que hay nos vamos a concentrar en el profesor Entelman. Con eso vamos a trabajar el concepto y la clasificación de los conflictos y cómo hacer el análisis de los mismos, para luego interiorizarnos y avanzar en los métodos alternativos de resolución de conflictos en conceptos generales y en las nociones, las ventajas, las críticas y la clasificación de los mismos. Bien, en este primer módulo vamos a trabajar fundamentalmente sobre dos ejes centrales: el conflicto y su posible resolución. Si queremos hablar de conflicto, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el conflicto en sí mismo no puede ser valorado como una cuestión positiva o una cuestión negativa. Si bien generalmente cuando hablamos de conflicto se lo asocia a un aspecto negativo, esto es un error. Muchas veces el conflicto nos permite, si es bien manejado y lo podemos resolver, un montón de posibilidades a futuro que de otra forma no las tendríamos. Es decir, que el conflicto puede ser una puerta que abra oportunidades. Ahora, ¿qué es el conflicto? ¿Cómo identificamos un conflicto? Y aquí vamos a tener que tener en cuenta que los abogados y los estudiantes de abogacía muchas veces el conflicto lo interpretan de una forma restringida, porque se ajustan a lo que el sistema jurídico entiende por conflicto, aquello que la norma prohíbe y a lo cual le aplica una sanción. Pero nosotros vamos a ir más allá de eso, vamos a entender el conflicto en un concepto más amplio. Lo primero que vamos a tomar como base para entender un conflicto es que todo conflicto surge de una relación social. Esto fue definido en estos términos por el pensador Freud, y sobre esa base vamos a empezar a desarrollar, y siguiéndolo a Remo Entelman, que es un profesor argentino,
que intentó desarrollar una teoría del conflicto, pensando en que elaborar un concepto en términos generales y que pudiera ser aplicable a cualquier tipo de conflictos. Esta disciplina, que es relativamente nueva, en los últimos 30, 40 años, se la trabajó sobre todo a partir de la teoría de las relaciones internacionales. Y se definía el conflicto con determinadas características, la violencia, la lucha de poder, y entonces toda aquella puja que no tuviera un acto de violencia o no estuviera disputando poder, consecuentemente no era considerado conflicto en el marco internacional. Esto es lo que vamos a tratar de invertir en este planteo. Entonces decimos, primer elemento del conflicto es una relación social. Las relaciones sociales se caracterizan por conductas. Es decir, todas personas que desarrollan conductas entre sí van componiendo una relación social. Y en esto tenemos, en las actitudes y en las conductas de las personas, dos tipos. Por un lado, las conductas independientes. Aquellas conductas que las lleva a cabo una persona unilateralmente sin esperar ni tampoco importar cuál es la reacción de la otra persona. Son concebidas y resueltas sin tomar en cuenta las conductas de los demás, tal como lo vemos en la filmina. Estas conductas no hacen a la relación social y no son las que nos interesan a nosotros. Debemos hacer una aclaración. Estas conductas independientes pueden generar conflictos, pero ese tipo de conflicto no es el que vamos a intentar resolver nosotros. Ese tipo de conflicto es el conflicto con uno mismo y lo deberá resolver con un profesional, un psicólogo o un psiquiatra, pero no es el que nos interesa para analizar en el contexto de resolución de conflictos. Después tenemos en las conductas aquellas que sí son recíprocas. Aquellas conductas que son como consecuencia de la conducta de la otra parte y así sucesivamente. Aquellas que se condicionan entre sí, siendo una la consecuencia de otra, tal como está especificado en la filmina actual. Estas conductas son las que definen la relación social. ¿Por qué decimos esto? Supongamos que una persona va caminando por la calle y va pensando en lo que va a hacer en el resto del día, o va pensando en lo que va a preparar en la noche para cenar. En fin, va llevando a cabo una conducta que es independiente, que es propia. De repente para en una esquina y le pregunta a otra persona, lo saluda y le pregunta por un lugar determinado o una calle determinada. Esta otra persona le contesta esa consulta y ahí se establece una relación social. Estas son las conductas recíprocas, aquellas que uno lleva a cabo y obtiene una respuesta del otro lado y así sucesivamente. Para entender el conflicto nos vamos a concentrar en este tipo de conductas. Ahora bien, las relaciones sociales no son todas iguales. Tenemos relaciones sociales conflictivas y tenemos relaciones sociales de cooperación. La diferencia fundamental entre estas dos relaciones sociales surge de los objetivos que las personas tienen en mente cuando avanzan en una relación social, cuando llevan a cabo sus conductas recíprocas. Entonces, esa característica de esos objetivos es lo que nos va a determinar si esta relación social de la que estamos hablando entra en la categoría conflictiva o entra en la categoría de cooperación. Si los objetivos que las partes tienen son incompatibles, indudablemente vamos a estar frente a una relación de conflicto. Si los objetivos que las partes tienen son objetivos comunes, indudablemente vamos a estar frente a una relación cooperativa. De esta manera, nosotros podemos establecer un primer concepto de conflicto, siguiendo, como dijimos anteriormente, al profesor Entelman. Y vamos a decir que el conflicto es una clase de relación social en que hay objetivos de distintos miembros de esa relación que son incompatibles entre sí. Decimos una clase de relación social porque veíamos anteriormente que la relación social podía ser o no conflictiva. Entonces ya dentro de eso es una especie dentro de esa relación social. Ahora, en el objetivo que perseguíamos y que planteábamos al principio de esta charla, decíamos buscar un concepto de conflicto que pudiera ser aplicado a cualquier tipo de conflicto que se pueda suscitar en la sociedad. Y si nosotros vemos esta definición a la que arribamos, podemos aplicarla a cualquiera de ellos. Y si no, pensémoslo rápidamente. Si nosotros buscamos un conflicto internacional entre dos estados, perfectamente vamos a estar hablando de una relación social entre estados, en la cual este conflicto se origina porque hay objetivos de esos dos estados que no son compatibles. Si pensáramos en una relación empresaria o un conflicto que se plantea entre dos empresas,
también podríamos aplicar perfectamente esta definición en una relación social entre dos empresas en la cual hay conflicto porque en esa relación hay objetivos que son incompatibles. Si lo pensáramos definitivamente en una relación entre dos personas vecinas por un problema de convivencia o de vecindad, también podríamos definir el conflicto a partir de esta definición. Y si lo pensáramos, supongamos, en una relación conyugal, también el conflicto se podría definir a partir de esta relación. Con lo cual, y esto está mucho más desarrollado en el material que ustedes tienen para consultar y para estudiar, van a poder profundizarlo mucho más a muchos de estos aspectos del conflicto, en el sentido de que avanzamos en una definición de conflicto que puede ser aplicable a cualquier tipo de conflicto. Bien, ya tenemos el concepto. Ahora debemos pensar en cómo analizamos pormenorizadamente a ese concepto o a esa situación de conflicto. Y en esto vamos a analizar, sin entrar en muchos detalles en la charla, porque además también lo tienen en las lecturas preparadas para tal fin, en dos fases. El conflicto lo podemos analizar desde una fase estática y desde una fase dinámica. Y aquí vale una aclaración. La fase estática puede sonar como una incoherencia cuando hablamos del conflicto. Atento a que el conflicto es un proceso dinámico y no puede ser pensado como una cuestión estática. Pero a los fines prácticos que nos interesa a nosotros, para poder ver cuál es la mejor forma de resolverlo, vamos a sacarle una foto en un momento determinado de ese conflicto y vamos a analizar determinados elementos que en ese momento estaban reflejados en esa fotografía. Entonces, cuando hablemos de estática del conflicto, vamos a analizar los actores de ese conflicto. Aquí vamos a ver que tenemos actores individuales y actores colectivos, actores organizados y no organizados, cómo identificar a los actores colectivos, cómo identificar a los actores individuales. Y esto es un punto central, si se quiere, para pensar en la posible resolución. Si uno en el análisis del conflicto equivoca el diagnóstico acerca de los actores y del rol de estos actores, probablemente sea muy difícil o casi imposible alcanzar una resolución adecuada del mismo. Por otro lado, dentro de los actores vamos a analizar otro elemento, que es la conciencia que los actores tengan del mismo. En esto hay toda una discusión doctrinaria acerca de si para que el conflicto exista es necesario que el actor tenga o no conciencia. Esta discusión en verdad es una discusión teórica muy importante para abordarla, pero que en verdad no nos apunta nada nuevo a la resolución del conflicto. Lo que sí debemos hacer es pensar en la conciencia de los actores puedan tener del conflicto, porque en aquellos actores que por algún motivo no tengan una conciencia acabada de que se encuentran en una situación conflictiva, se tornará necesario para quien sea operador en la resolución del conflicto trabajar sobre ese actor para hacerle ver que efectivamente está en una situación conflictiva y sobre esa situación conflictiva dimensionarle las consecuencias y demás para poder, una vez que ambas partes tengan clara conciencia de eso, ver cómo lo resolvemos. También vamos a analizar los objetivos del conflicto y en este sentido vamos a ver clasificaciones de objetivos concretos, simbólicos y trascendentes que no vamos a profundizar, está todo planteado también en la bibliografía, pero que también es importante que lo dimensionemos para ver de qué manera y hasta qué punto es posible resolverlo. Si nosotros tenemos un objetivo concreto, se puede dividir, se puede trabajar, y si tenemos un objetivo trascendental donde juegan convicciones, donde juegan cuestiones de fe, vamos a ver que es muy difícil encontrar una resolución. Vamos a ver el rol que cumplen los terceros en esos conflictos. También es importante tener claro e identificarlos correctamente, de manera tal de que en la estrategia que yo lleve adelante para ver cómo lo resuelva, podamos no cometer un error en el momento del tercero y que nos pueda perjudicar en el resultado final. Y en cuanto a la dinámica del conflicto, vamos a analizar las conductas de los actores. Vamos a analizar la intensidad que se genera a partir de las acciones o los recursos que cada uno de los actores va a implementar en ese procedimiento, en ese conflicto que está llevando a la práctica. Entonces ahí vamos a ver la interacción conflictual, cómo el conflicto tiene escaladas y desescaladas según la intensidad de cada una de las acciones que las partes llevan a la práctica. Y sobre eso ver en qué momento es oportuno disponer de una metodología y en qué momento es oportuno disponer de otra para poder resolverlo. Pero para eso también tenemos que empezar a ver, luego de haber analizado el conflicto, rápidamente cómo
o cuáles son los mecanismos que nos provee el sistema para poder resolver los mismos. Ya pudimos trabajar sobre el conflicto, ya identificamos cuál es, ya vimos quiénes son los actores, ya vimos qué conductas se llevaron a cabo, vimos que ambos actores tienen conciencia del mismo, quiénes son los terceros, es decir, ya hicimos el diagnóstico de la situación de conflicto. Ahora tenemos que pensar cómo hacemos para resolverlo. Los abogados recurrimos permanentemente a una sola vía de resolución de conflictos. Recurrimos al sistema jurídico, porque además fuimos formados a partir de esa cuestión. Es decir, los abogados, el mejor abogado es el abogado que más litiga. Esta es la formación que durante años hemos recibido en nuestras universidades. Entonces, aquel que no litiga es casi que no es un abogado. Bien, esto llevó a distintas consecuencias que sería bueno que nos detuviéramos a analizar. En primer lugar, ¿es el sistema jurídico el método apropiado o el único método apropiado para resolver conflictos? Ya la vamos a responder a medida que avancemos con el desarrollo de estos temas. Lo que sí sabemos es que el sistema jurídico se compone a partir de normas y consecuentemente es un sistema cerrado. Además, nosotros tenemos previstas dentro de este sistema dos tipos de conductas. Tenemos aquellas conductas permitidas y aquellas conductas que están prohibidas por el sistema. Nosotros, a partir del principio de la norma de clausura, por la cual, esto ustedes lo han estudiado en los años anteriores, digo, el principio de clausura de la teoría pura del derecho desarrollado por Hans Kelsen, nosotros vamos a ver que todo aquello que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. Este es el concepto general de la norma del principio o de clausura y lo que hace que el sistema jurídico sea cerrado. Y entonces solamente el sistema trabaja sobre aquellas conductas que la norma dice al que cometiera tal acción le corresponderá una pena determinada. Y ese tipo de conductas prohibidas, aquel que las transgrede va al sistema jurídico y cumple con la obligación que le corresponda. Ahora, dentro del campo de las conductas permitidas, tenemos distintas conductas, aquellas que son obligatorias y aquellas que no son obligatorias y que quedan dentro de la voluntad de cada parte. ¿Qué pasa con esas conductas? ¿Qué ocurre si el conflicto se plantea dentro de este campo? Nosotros vimos en el módulo anterior que el conflicto era una relación social en la cual había objetivos incompatibles. Si de repente estamos en una relación social, ambas partes desarrollan una conducta permitida y nos encontramos con que hay objetivos incompatibles entre esas dos conductas permitidas. Recurrimos a un abogado a plantearle esta situación y decimos, mire, supongamos un ejemplo muy común que ocurre a diario, un vecino se queja con su otro vecino porque este tiene un perro que ladra durante toda la noche. Y esto ocurre porque por el tapial pasan distintos gatos y el perro ladra toda la noche y no me deja descansar. Digamos, ahí hay un conflicto. Ahí tenemos una relación social entre dos vecinos donde hay objetivos incompatibles. Pero ninguno de los dos está cometiendo una conducta que sea catalogada como ilegal, porque ambos están dentro del campo de las acciones permitidas. Y si cualquiera de ellos fuera con un planteo de estas características a un abogado, el abogado le va a decir sinceramente, mire, no tiene nada de qué preocuparse, lo que usted está haciendo es perfectamente permitido, no hay nada ilegal, por lo cual vaya tranquilo y no le lleve la punta a su vecino.
A ningún abogado se le cruzaría por la cabeza hacer una presentación judicial por un tema de estas características. Pero el conflicto sigue existiendo. ¿Y cómo termina? Seguramente termina en una escalada de violencia entre esos dos vecinos. Entonces, acá empieza a jugar un rol clave esto. Estos conflictos conocidos como permitido versus permitido, y que el sistema jurídico los desecha porque no los analiza, no los contempla, empieza a ocurrir, a plantearnos nosotros cómo resolvemos ese tipo de conflicto. Y aparece la idea de las resoluciones o los métodos de resoluciones alternativas de conflicto que ya vamos a desarrollar. Pero por otro lado, tiene otra característica también, esto del sistema jurídico y métodos alternativos de resolución de conflicto. El sistema jurídico es, por su forma de funcionamiento, un sistema violento de resolución de conflicto. Y alguno podrá decir, ¿cómo va a ser un sistema violento si su objetivo es reconstruir la paz social? Pero indudablemente cuando uno ve cómo funciona el sistema jurídico, es la violencia la que hace que el sistema funcione. ¿Cuál es la diferencia con lo que podía haber pasado en la edad antigua? Que la violencia en aquel momento la ejercía una parte sobre la otra parte. En la actualidad y a partir del Estado de Derecho, lo que se hizo fue delegar el ejercicio de la violencia en un tercero capacitado para eso, el juez, que va a decidir quién tiene razón y en virtud de un marco preestablecido. Pero va a ejercer violencia, o por lo menos va a ejercer una amenaza de violencia, porque va a decir, en un conflicto por una deuda comercial, va a decir quién tiene razón, quién tiene y quién no la tiene, y a su vez va a obligar a que una de las partes le pague al otro la deuda tal, bajo la amenaza de que si no lo hace, le va a embargar y le va a arrebatar algún bien. Y ahí está ejerciendo violencia. Por eso el sistema jurídico es un sistema violento. Imaginemos aquellos delitos que pueden ser penados con la privación de la libertad, donde también es una forma violenta de resolverlo, o ni hablar de aquellas situaciones, no es nuestro país el caso, pero aquellos países que tienen permitida la pena capital como la pena de muerte. Si eso no es una forma violenta de resolver los conflictos, indudablemente no tenemos el mismo concepto de violencia. Lo que está garantizado es que a esto no lo vamos a instrumentar por mano propia, sino en manos de un tercero capacitado para tal fin, que es el juez. Por eso, a los métodos alternativos de resolución de conflictos también se los conoce como métodos pacíficos de resolución de conflictos. Y entonces aquí aparecen determinadas situaciones conflictivas, sobre todo estas de permitidos versus permitidos, que sería conveniente intentar canalizar esa resolución a través de estos métodos y no a través del sistema jurídico. Primero porque las desecha y segundo porque tenemos otras cuestiones que suelen ser mucho más pequeñas en su dimensión que hacen que se ponga en marcha todo el sistema jurídico cuando estos mecanismos son ideales para resolver esas cuestiones. Y que no se malinterprete este planteo. Nadie cree que los métodos alternativos vienen a reemplazar al sistema jurídico, ni mucho menos a privatizar la justicia. Estos métodos vienen a complementar el sistema jurídico, vienen a colaborar con el sistema jurídico, donde es necesario que determinadas causas ya no se tramiten en una vía judicial, sino que se busquen métodos alternativos entre los ciudadanos para poder resolverlo. Indudablemente, si llegado a un acuerdo o habiéndose dictado un laudo en el caso que fuera de arbitraje, algo que vamos a ver más adelante, y una de las partes no cumpliera con lo que le correspondiese, la única forma de llevar a la práctica la ejecución de eso es recurriendo al sistema judicial. Ni los mediadores, ni los árbitros tienen facultades para ejercer la fuerza. Esto es monopolio del Estado y debe seguir siéndolo. Y de esta manera es una de las causas por las cuales planteamos que estos métodos se complementan o complementan al sistema jurídico. Nosotros vamos a necesitar siempre del apoyo del sistema jurídico para poder hacer cumplir ese mecanismo. Bien, entonces estamos ya para abordar cuáles son los métodos de resolución o cuáles son las características de los métodos de resolución alternativas de conflicto. Y lo primero que vamos a hacer es una clasificación. Los métodos nosotros los podemos agrupar según. Un primer criterio sería quiénes son los encargados de tomar la resolución del conflicto. De esta manera, y tal como se ve en la filmina, vamos a ver que tenemos los métodos de autocomposición y los métodos de heterocomposición.
Los métodos de autocomposición claramente serían la negociación o la mediación, y los métodos de heterocomposición entraría el arbitraje y el litigio o el juicio. Nosotros vemos claramente que en una negociación o en una mediación van a ser las partes quienes van a determinar cuál es la resolución ideal a ese conflicto. No va a haber un tercero, más allá de que en la mediación sí participa activamente un tercero, el mediador, pero no va a ser este el que tome la decisión final. La decisión final, la resolución del conflicto la toman las partes. Por eso es un método de autocomposición. Mientras que en el arbitraje y en el litigio, la resolución final, la decisión final para cómo resolver ese conflicto la va a tomar un tercero. Los árbitros o, en el caso del litigio, el juez que haya entendido en la causa. Esta es una primera diferenciación y en esto vamos a hacer una pequeña aclaración que más tarde vamos a profundizar cuando veamos toda la metodología del arbitraje. Este sistema de resolución de conflicto, donde el árbitro como tercero toma una resolución, se clasifica como un método de heterocomposición y en esto no hay discusión. Pero para llegar a esa instancia de arbitraje, tiene que existir primero un paso en el cual las partes hayan acordado que van a resolver ese conflicto por el mecanismo de arbitraje. Por lo cual, algunos autores sostienen que el arbitraje es un método de heterocomposición, pero que en un principio tiene una característica de autocomposición, porque las partes acordaron resolverlo por ese mecanismo. Después ellas eligieron a un árbitro, o fue por sorteo, según el mecanismo, ya lo vamos a ver, y ese fue el que tomó la decisión final, pero tuvo un principio de autocomposición. Es decir, no es un sistema hetero puro, como sí lo puede ser como sí lo es el litigio, en el cual indefectiblemente la causa llega a una instancia judicial y hay un tercero, que es el juez, que es el que la va a resolver. Y aunque las partes en muchos casos, sobre todo las de acción pública, no lo lleven a la práctica, el Estado de oficio va a investigar esa causa y la va a resolver. Por eso son sistemas puros de heterocomposición. La siguiente clasificación ya no va a ser pensada en virtud de quién es el que toma la resolución, sino en virtud de la actitud que las partes tienen en ese proceso. Nosotros vamos a ver que tenemos métodos no adversariales y métodos adversariales. En los métodos no adversariales vamos a encontrar conductas de cooperación entre las partes para resolver el conflicto. Las partes cooperan, colaboran conjuntamente para encontrar la solución. Y estos van a ser los métodos de negociación y los métodos de mediación. También podría entrar conciliación y demás. Hacemos mención a los más comunes. Mientras que en los métodos adversariales es aquel método en cual las partes están enfrentadas entre sí y una gana lo que la otra parte pierde. Indefectiblemente es un juego de ganar, perder, mientras que el criterio para resolver los conflictos no adversariales está centrado en ganar, ganar. Los métodos adversariales donde las partes están enfrentadas son el arbitraje y claramente el método por excelencia es el proceso judicial o el litigio. Bien, ya tenemos en claro que existen distintas clasificaciones con distintos criterios de estos métodos. ¿Por qué nosotros recurriríamos a estos procedimientos de resolución de conflicto y no a otros? Las ventajas que nosotros podemos encontrar en estos métodos son diversas. Primero, podemos hablar de celeridad, esto es, que son se pueden resolver rápidamente en una instancia mucho más breve que lo que es el litigio. Es mucho más económica que el litigio, tiene más eficacia, y la eficacia la vamos a aclarar en el próximo módulo, porque aquí no podemos confundirnos, no es eficaz en cuanto a que siempre se va a arribar a una solución, sino en cuanto al cumplimiento. Son confidenciales, pretenden la satisfacción pura de los intereses de las partes y son fundamentalmente voluntarios. En el próximo módulo vamos a desarrollar cada uno de estas ventajas y también vamos a ver cuáles son las críticas que estos procedimientos de resolución merecen y que deben ser también analizadas, porque también tienen su cuota de razón, atento a que esto no es la panacea ni la solución de todos los problemas, pero sí son métodos que nos van a permitir armar un sistema más justo y más amplio de resolución de conflictos. Seguidamente vamos a ver un video en el cual son distintas